Antes de ser una barra de chocolate, antes de envolverse en papel brillante y venderse en todo el planeta, el chocolate fue otra cosa. Fue semilla, fue bebida, fue poder y nació en Mesoamérica. Hoy pensamos en chocolate y casi siempre imaginamos al continente europeo, una taza caliente, un postre elegante, una confitería fina, pero esa imagen llegó muchos años después del origen, ya que el cacao fue cultivado en Mesoamérica, molido, mezclado y convertido en una bebida importante mucho antes de que éste llegara a Europa. Por eso, esta historia no trata solo de un alimento, trata de una creación mesoamericana que cruzó el océano, cambió de forma y terminó conquistando al mundo. Todo empieza con el cacao. El fruto del cacao guarda semillas que después de fermentarse, secarse, tostarse y molerse, pueden transformarse en una pasta intensa y amarga. Ese proceso no apareció de un día para otro, fue conocimiento acumulado durante siglos. En Mesoamérica, el cacao fue mucho más que una planta útil, fue un producto valioso. Entre pueblos como mayas y mexicas, el cacao tuvo un lugar especial, aparece asociado con las élites, rituales, intercambio y prestigio. Pero aquí está la primera sorpresa. El chocolate original no era una barra, no era un bombón, no era un dulce, era una bebida espesa, amarga, aromática y muchas veces espumosa, y esta podía mezclarse con agua, maíz, chile, vainilla, flores, dependiendo del lugar y del contexto. No era el chocolate dulce que hoy conocemos, era otra experiencia, más fuerte, más ritual, más cercana al poder que al postre. Entre los mexicas, el cacao también podía funcionar como medio de intercambio. Las semillas tenían valor, pues se usaban, se ofrecían, se bebían y circulaban dentro de redes económicas y sociales. Eso significa algo importante. El cacao no era solamente algo rico, era riqueza, era prestigio y era símbolo. Por eso, cuando los españoles llegaron a Mesoamérica, se encontraron y se deslumbraron al conocer el cacao, ya que en este vieron una bebida extraña, intensa, amarga. Al principio, no necesariamente les pareció deliciosa, pero para muchos paladares europeos era demasiado diferente. Aún así, de pronto entendieron algo clave. Esa bebida era importante, pues la tomaban personas de alto rango y aparecía en espacios de prestigio. Por eso tenía valor, y si algo tenía valor en el mundo conquistado, también podía tenerlo en el mundo colonial, y ahí empezó la transformación. El chocolate no llegó a Europa exactamente como existía en Mesoamérica, ya que en el camino se fue transformando. Se adaptó, se mezcló, se volvió otra cosa. El cambio más importante fue cuando se le añadió azúcar, ya que el cacao se combinó con este elemento y el sabor se transformó por completo. Lo que antes era una bebida amarga e intensa empezó a parecer más agradable para el gusto europeo. También se mezcló con canela y otros ingredientes. Poco a poco, el chocolate fue dejando de ser solo una bebida mesoamericana y se convirtió en una bebida de la época colonial. Pero no perdió su origen. Ese es el punto más importante, ya que Europa lo transformó, pero no lo inventó, pues lo recibió de Mesoamérica, lo adaptó a sus gustos y después lo difundió por el mundo. Durante la Nueva España, el chocolate se volvió una bebida muy apreciada. Entró en casas de élite, conventos, espacios comerciales y ambientes urbanos. También llegó a España, donde empezó a ganar presencia entre sectores privilegiados. Incluso generó debates, pues se discutía cuándo podía tomarse, quién podía consumirlo y si se rompía o no ciertos ayunos religiosos al tomarlo. Eso dice mucho, pues una bebida solo provoca este tipo de discusiones cuando ya se volvió importante. Y aquí hay otro detalle. El chocolate no viajó solo como mercancía, viajó como técnicas, hábitos y gustos que venían de Mesoamérica. Incluso cuando cambió con el azúcar, la canela
y hubo nuevas formas de ser preparado, todavía conservó algo de su origen, la idea de que el cacao podía ser una bebida especial, digna de servirse, compartirse y recordarse. Por eso su expansión no fue solo económica, también fue cultural. El cacao llevó consigo una parte del mundo que lo creó. Desde España, el chocolate comenzó a circular por otras partes de Europa, y con cada viaje cambió un poco más. Pasó de ser una bebida de origen mesoamericano a convertirse en una moneda europea. Todavía era un producto caro durante mucho tiempo, pero su prestigio siguió creciendo. El cacao había cruzado el Atlántico y ya no iba a detenerse. Después llegó otra transformación con la industria, pues con el paso de los siglos, nuevas técnicas permitieron producir cacao en polvo, separar manteca de cacao y fabricar chocolates más sólidos, dulces y estables. Así nació el chocolate moderno, el que terminó llegando a cualquier rincón del mundo. Países europeos como Suiza, Bélgica, Francia o Inglaterra desarrollaron tradiciones chocolateras muy famosas, y con el tiempo muchas personas empezaron a asociar el chocolate más con Europa que con Mesoamérica. Ese fue el gran giro, y el mundo se enamoró del chocolate, pero muchas veces olvidó dónde había nacido. Por eso hay que volver al origen. Antes de las fábricas europeas, antes de las tabletas dulces y antes de las chocolaterías elegantes, hubo pueblos mesoamericanos que entendieron el valor del cacao. Lo trabajaron, lo mezclaron, lo bebieron, lo convirtieron en un símbolo. Sin ese conocimiento, no existiría la historia global del chocolate. Eso no significa que el chocolate actual sea igual al mesoamericano, porque no lo es, ya que este cambió con la conquista, con el azúcar, con la Nueva España, cambió con Europa y sobre todo cambió con la industria. Pero precisamente por eso su historia es tan poderosa, porque el chocolate es una mezcla de mundos. Nació en Mesoamérica, se transformó en la colonia, se expandió en Europa y terminó conquistando todo el planeta. Cada taza de chocolate caliente, cada barra y cada postre de cacao cargan una historia más antigua de lo que parece. No es solo un antojo, es una huella viva, una semilla que viajó de los rituales mesoamericanos a las mesas europeas y de ahí a casi todos los rincones del mundo. Por eso el chocolate no debe verse solo como un dulce famoso, debe verse como una creación cultural que nació aquí y cambió allá. Europa lo hizo popular en otra forma, la industria lo volvió masivo, el mundo lo adoptó, pero el origen sigue estando en el cacao mesoamericano.